Bueno, pues hoy vamos a hablar de la fascinante historia de Gustavo Uribe, que fue un político, un diplomático mexicano, que estuvo principalmente en Centroamérica, o bueno, más bien en Centroamérica hizo sus principales aportaciones a la diplomacia. Sobre todo rompió relaciones con Somoza, en la dictadura de Somoza. Y también hizo grandes aportaciones para el Frente Farabundo Martí, al reconocerlo como una fuerza beligerante, junto con Francia. Y pues su vida es básicamente una película de Hollywood, podría hacerlo fácilmente, llena de explosiones, de intrigas, de espionaje. No, es una locura. Y por eso me parece que es necesario y merece un video para él. Entonces, pues sí, allá vamos. Término, ya ha estado en otros programas, a un muy distinguido diplomático mexicano, que hace 5 años se retiró del servicio exterior, fue embajador en varios países y tuvo una carrera muy completa en la Cancillería mexicana, fue director general de información, de protección consular, de organismos regionales americanos, de América Latina y el Caribe, oficial mayor, subsecretario para América Latina. Él además ha escrito, es columnista, ha publicado ensayos, documentos muy informados sobre el tema de la seguridad nacional y de las relaciones entre la seguridad internacional y la seguridad nacional. Gustavo, pues. Primero hay que entender un poco sobre la política exterior mexicana del siglo XX. En esta foto vemos a Genaro Estrada Félix, quien fuera artífice de la doctrina Estrada, que se caracterizó no solo por el principio de no intervención, sino por la autodeterminación de los pueblos, de resolución de conflictos, en pro de la paz y, claro, ayuda humanitaria, lo cual le trajo a los gobiernos mexicanos priistas cierto beneficio de imagen que muchas veces contrastaban con la realidad de la política exterior mexicana. En este contexto aparece uno de los personajes de la diplomacia mexicana más interesantes, un hombre que siempre se definió como de izquierda y de carácter progresista. Gustavo Irigas Evaristo, nacido en Sonora en 1942. Entró en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM a estudiar periodismo y fue becario del Colmex en la carrera de Historia. Escribió en la revista Siempre. Entró a la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1965, en donde fue por buen desempeño por su primera vez salió del país a finales del 67 a La Habana, lugar donde conocerá a su futura esposa, una bailarina de la cual cayó profundamente enamorado, así como de la Revolución Cubana. Siendo un joven de izquierda, a Irugas le pesaba la situación de la embajada cubana, en donde existía una fuerte corrupción, llegando de hecho a denunciar al propio embajador, siendo él un funcionario menor, pero esta denuncia e inconformidad se queda dentro de las posibilidades institucionales. Gustavo siempre se reivindicó como una persona progresista, humanitaria, que buscaba ayudar en cuanto pudo a los demás, cosa que realmente era bastante extraña y peculiar, considerando que estamos hablando de la época de mayor poder del PRI. Pero esto se explica más o menos si se tiene en cuenta que estaba ante una política emanada de la Revolución Mexicana, ¿no? En donde se quería ver el PRI como un gobierno emanado de la Revolución, progresista, mucho más progresista de lo que era. Podía ser de izquierda. ¿Sí? Es más, él narra como en una cena con Fernando Solana, alguien le pregunta, ¿tú nunca tuviste, Gustavo, problemas por ser de izquierda? Y él dijo, no, en la Cancillería siempre pude actuar y decir lo que pensaba. Y Fernando Solana le dijo, Gustavo, eso es porque estabas en la Cancillería. En otras secretarías eso no hubiera sucedido. Exactamente. En la Cancillería sí se podía. Después de algunas otras encomiendas en América Latina como Buenos Aires, Brasilia o San Salvador, en 1958 Irigoyen llega a Managua con su esposa Susana para cumplir funciones como embajador, justo en el momento en que se va dando la insurrección. Con instrucciones específicas de en ese entonces canciller Santiago Roel, vaya usted a Nicaragua a hacer todo lo que pueda por esa gente y su revolución. Eso sí, cuidando las formas. Cosa que realmente Iruegas se tomó bastante en serio. En Nicaragua, el trabajo oficial de Iruegas consistía en informar sobre la situación, por un lado, y por otro, darle asilo o ayuda humanitaria a quienes se pudiera, sobre todo a jóvenes entre 18 y 20 años que llegaban pidiendo asilo. Se dice que a diario había 11 personas que llegaron a tener hasta 800 personas viviendo en la embajada.
además de darle asilo a algunos miembros del grupo de los 12 que eran cabecillas de los sandinistas. Esto implicaba alimentar a las personas dentro de la embajada, lo cual no era nada fácil y que fue posible gracias a la intervención de Susana. Se necesitaba concederles un salvoconducto a cada una de las personas para sacarlas del país, o si no se podía esperar a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que llegara con las provisiones para alimentar a los refugiados, y en ese avión subieran y llegaran a México. Pero lo verdaderamente interesante de esto es que Iruegas, como persona de izquierda y progresista que era, creía en la causa sandinista. El hecho es que llegó a hacer cosas que no haría jamás ningún diplomático, o mejor dicho, ningún mexicano o político mexicano convencional. Destaca, por ejemplo, la vez que se vistió de doctor para ir al hospital de la Cruz Roja para sacar a un sandinista que había sido herido, hermano de una chica que había llegado antes a la embajada, o también la vez que consiguió municiones de mortero y se los llevó a los sandinistas en una gasolinería, donde dejaron el paquete. Dicha munición la usaron los guerrilleros para atacar la casa del ministro de Gobernación. O claro, también la vez en que su mujer, su esposa, Susana, que alguna vez fue bailarina de Cuba, tomó el carro de la embajada para reunirse con la insurgencia y les entregó a los sandinistas granadas y armas que habían sido envueltas en brasieres y calzones para no levantar sospecha. Pero me parece que sin lugar a dudas, uno de los mayores aportes de la diplomacia fue sin duda romper relaciones con Somoza, cosa que fue idea de Gustavo y también la planeó. Para eso tuvo que acercarse a la guerrilla, tuvo ir con la guerrilla para ponerse de acuerdo cuándo hacerlo. Porque por un lado existía el peligro de dejar de hacerlo y no poder seguir dándole refugio a las personas. Por otro lado estaba el evidentemente peligro de qué tal si la guerrilla no tenía la capacidad bélica para terminar con Somoza, cosa que necesitaba esperarse. Y claro, también estaba el hecho de que la noticia podía afectar de alguna manera la noticia de la ofensiva final, porque la guerrilla quería hacerlo al mismo tiempo para dar más impacto, cosa que Gustavo no consideraba como adecuada. Finalmente, el 20 de mayo de 1969, México rompe relaciones con Somoza, tras una plática entre Daniel Ortega, máximo líder de la revolución, y el propio Iruegas en Costa Rica. La épica historia del diplomático favorito de todos los niños Nocaballi, pues después de ayudar en una guerra en Centroamérica, 2 años después, en 1980, Iruegas pide ser mandado a El Salvador, básicamente para hacer lo que mejor sabía hacer, ayudar a la revolución. A su llegada a El Salvador, Iruegas se encontró en el inicio del conflicto interno conocido como la Guerra Civil Salvadoreña, uno de los más largos y sangrientos del continente. Tras el asesinato del teólogo de la liberación Monseñor Arnulfo Romero por militantes y la represión continua contra escuadrones de la muerte y militares hacia campesinos, especialmente hacia los niños, se da la integración de los diversos grupos guerrilleros que operaban en conjunto, como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Su estancia en El Salvador estuvo marcada también por asilos políticos dentro de la embajada, conseguir salvoconductos, informar a la Cancillería mexicana de la estación. Sin embargo, las actividades en El Salvador fueron mucho más intensas que en Nicaragua. En El Salvador, los enfrentamientos ocurrían incluso a pocos metros fuera de la embajada. En una ocasión dio asilo a las mujeres guerrilleras que estaban embarazadas, mientras que fuera de la embajada las parejas que estaban combatiendo repelía el ataque militar y en la mañana siguiente de la puerta colgaban explosivos. El acercamiento de Iruegas al FMLN estaba prácticamente hecho cuando llegó, gracias a que ya tenía muchos contactos. Y gracias a esto era común que fuera de campamentos guerrilleros de manera de incógnito para establecer formas de ayudar a la guerrilla. Para esto, su esposa hacía de cuartilla, montaba teatros y excusas de lo más rebuscadas para hacer parecer que estaba indispuesto, cosas como baños a la luz de las velas de 5 horas o cualquier cosa que se le ocurriese sobre la marcha. No me imagino las excusas que tuvo que inventar Susana cuando su esposo permaneció una semana en un campamento de guerrilleros. Así, de pronto, la diplomacia de Iruegas era una doble vida, mientras que se reunía con funcionarios salvadoreños para conseguir salvoconductos para los afiliados e intentar mantener las cosas en paz dentro de la embajada. A su vez, se mantenía reuniones con la guerrilla para obtener información de lo que estaba pasando. No escatimó oportunidades para denunciar las múltiples
violaciones de derechos humanos que cometía el ejército en contra de la población civil, sobre todo contra la infancia, que fue especialmente perseguida por los militares. La mayor de las oportunidades de Iruegas en El Salvador, y la última que se dio gracias a su acercamiento a las guerrillas, fue precisamente la presentación junto con Francia de un documento de las Naciones Unidas conocido como la Declaración Franco-Mexicana. Conmemoraron el 35º aniversario de la Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador, la cual fue emitida el 28 de agosto de 1981. Esta declaración se constituyó como la primer manifestación internacional de dos gobiernos sobre el pasado conflicto armado y contribuyó a visibilizar la situación del país en el extranjero, que legitimaba la lucha del pueblo salvadoreño ante la necesidad de realizar profundas reformas sociales, económicas y a reconocer al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional como una fuerza política representativa que debía ser incluida en los esfuerzos del diálogo por la paz. Tras esta declaración en la ONU, el diplomático abandonó la geografía centroamericana y siguió sirviendo la Cancillería durante muchos años. Fue a Noruega, Uruguay y jamás olvidó sus ideales progresistas. De hecho, fue intermediario por parte del Estado mexicano en los acuerdos de San Andrés Laraiza en el contexto del levantamiento zapatista del 94. E incluso llegó a ser canciller del gobierno legítimo de López Obrador en 2006. Sirvió hasta el final de su vida en la diplomacia, pues murió en 2008 de cáncer, en el lugar que de alguna manera había sido donde empezó su vida. Murió en La Habana, que fuera su primer lugar de estancia como diplomático, donde conoció a su compañera de vida. Iruegas es sin duda uno de los personajes más interesantes e intrépidos de la diplomacia y de la política en general mexicana que alguna vez se pudo haber visto. Es sin duda todo un caso que merece ser estudiado y que ha sido bastante poco retomado. Toda esta información se encuentra principalmente en los libros y textos de Mónica Toussaint, que es su única biógrafa. Ya trabaja en el Instituto Mora, estudió en el CELA. Básicamente toda la información viene de ella. Ahí están sus textos. Y pues nada, esta fue un poco de la historia de Gustavo Iruegas. Y pues quién sabe. Sí, espero que les haya gustado. Así que bueno, bye.